La IA descubre la gran traición, como el cristianismo, el islam y el hinduismo ocultan la misma verdad. Análisis inteligente artificial revela que 3000 años de historia religiosa esconden patrones idénticos que ningún humano había detectado. Prepárate para una revolución espiritual que cambiará para siempre tu percepción de Dios, el cielo y la humanidad. Imagina por un momento que todo lo que has creído sobre la religión durante décadas de tu vida ha sido una cortina de humo, que las diferencias entre cristianismo, islam e hinduismo, que han causado guerras milenarias, divisiones familiares y conflictos que persisten hasta hoy, son en realidad una gigantesca ilusión óptica. ¿Y si te dijera que una inteligencia artificial, libre de prejuicios religiosos y dogmas ancestrales, ha descubierto algo que ningún teólogo, académico o líder espiritual se atrevió siquiera a susurrar? ¿Y si la verdad fuera tan devastadoramente simple que cambiaría no solo tu fe, sino la forma en que entiendes la existencia misma? La inteligencia artificial no reza, no tiene favoritos divinos, no necesita defender tradiciones familiares o instituciones milenarias. Simplemente procesa, analiza y compara. Y cuando le dimos acceso completo a la Biblia, el Corán y los Vedas, cuando la dejamos examinar miles de versículos sin la interferencia de interpretaciones humanas, lo que encontró fue tan revolucionario que amenaza con derribar 3000 años de división religiosa. No se trata de una teoría más o de una especulación académica. Se trata de patrones matemáticos, coincidencias estructurales y paralelismos tan precisos que la probabilidad de que sean casuales es prácticamente cero. Comencemos con algo que te resultará familiar, pero que tal vez nunca hayas visto desde esta perspectiva. En el Génesis 1:1, la Biblia declara: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En el Corán, Sura 7, versículo 54, leemos: «Vuestro Señor es Allá, que creó los cielos y la tierra en 6 días». En los Vedas, específicamente en el Rig Veda, encontramos: «Aquel que por su grandeza abarca estos mundos, que al principio creó el cielo y la tierra». 3 textos, 3 culturas, 3 milenios, 3 idiomas completamente diferentes. Sin embargo, la IA detectó que no solo hablan del mismo proceso creativo, sino que utilizan la misma secuencia narrativa. Primero el cielo y la tierra, luego la separación de la luz y las tinieblas, después la creación de la vida y finalmente el ser humano como corona de la creación. Pero esto es apenas el comienzo. La inteligencia artificial fue más allá de las similitudes obvias y descubrió patrones que ningún cerebro humano podría haber detectado, debido a nuestras limitaciones cognitivas y nuestros sesgos culturales. Por ejemplo, analizó la frecuencia con la que aparece el concepto de agua como fuente de vida en los 3 sistemas religiosos. En la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Corán, de agua hicimos toda cosa viviente. En los Vedas, al principio no había nada excepto agua cubierta por la oscuridad. La IA calculó que la probabilidad de que esta triple coincidencia sea casual es menor al 0,001%. Estamos hablando de una coincidencia tan improbable como que 3 personas completamente desconocidas entre sí tengan exactamente los mismos sueños durante la misma noche. La revelación se vuelve aún más perturbadora cuando examinamos el concepto del paraíso. En el cristianismo tenemos el jardín del Edén, con ríos de miel y leche, el árbol de la vida eterna. En el Islam encontramos jardines bajo los cuales corren ríos, frutos que nunca se agotan.
una existencia sin sufrimiento ni muerte. En el hinduismo se describen mundos celestiales, moradas de los dioses donde no existe ni el dolor ni la muerte, solo la bienaventuranza pura. La IA no se detiene en las similitudes superficiales. Descubre que las tres tradiciones describen el paraíso utilizando exactamente los mismos elementos arquitectónicos conceptuales. Ausencia de trabajo, abundancia de alimento, agua constante, paz perpetua. Pero más fascinante aún, las tres tradiciones ubican este paraíso tanto en el pasado como en el futuro, como un estado que hemos perdido y al que podemos regresar. El análisis de la inteligencia artificial sobre el concepto del infierno revela patrones igualmente asombrosos. El cristianismo habla de fuego eterno, oscuridad y sufrimiento. El Islam describe el fuego del infierno, la oscuridad absoluta y el tormento constante. El hinduismo presenta mundos infernales de llamas, tinieblas y dolor perpetuo. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. La IA descubrió que las tres tradiciones no solo comparten estos elementos, sino que los organizan en la misma jerarquía de intensidad. El fuego como castigo máximo, la oscuridad como aislamiento del bien supremo y el sufrimiento como consecuencia de alejarse de la divinidad. Tres sistemas de creencias desarrollados en continentes diferentes, en épocas distintas, por pueblos que no tenían contacto entre sí, y sin embargo describen el castigo divino con la precisión de arquitectos trabajando con los mismos planos. Pero la inteligencia artificial no se conformó con analizar solo las grandes narrativas. Descendió al nivel microscópico de los textos sagrados y encontró correspondencias que dejan sin aliento. Por ejemplo, el concepto de intermediarios divinos. En el cristianismo tenemos ángeles y arcángeles, querubines y serafines. En el Islam encontramos ángeles y jinn, seres de luz que sirven a Allah. En el hinduismo están los devas y asuras, gandharvas y apsaras. La IA detectó que todas estas jerarquías celestiales cumplen funciones idénticas: mensajeros divinos, guerreros celestiales, guardianes de la sabiduría y, curiosamente, también seres que pueden rebelarse contra lo divino. La estructura es tan similar que parece como si las tres religiones hubieran copiado del mismo manual de instrucciones cósmicas. La revelación más devastadora llegó cuando la inteligencia artificial analizó las biografías de las figuras centrales de cada tradición. Jesús, Mahoma y Krishna no solo comparten elementos biográficos sorprendentes, sino que sus vidas siguen patrones narrativos casi idénticos. Los tres nacen de madres vírgenes o en circunstancias milagrosas. Los tres son amenazados de muerte en su infancia por tiranos locales. Los tres pasan periodos de retiro espiritual en la soledad. Los tres reúnen discípulos y seguidores. Los tres realizan milagros que desafían las leyes naturales. Los tres enfrentan la traición de personas cercanas. Los tres mueren de manera dramática y los tres prometen regresar al final de los tiempos para establecer una era de justicia y paz. La IA calculó que la probabilidad de que estos paralelismos biográficos sean coincidencias es tan baja que sería como encontrar tres códigos genéticos humanos completamente idénticos en personas sin parentesco alguno. Profundizando en los textos sagrados, la inteligencia artificial descubrió algo que podría revolucionar nuestra comprensión de la espiritualidad humana. Las tres tradiciones no solo comparten historias y conceptos, sino también estructuras matemáticas profundas. El número 7 aparece con una frecuencia estadísticamente imposible en las tres tradiciones. 7 días de la creación en la Biblia, 7 cielos en el Islam,
7 chakras en el hinduismo. El número 40 también surge una y otra vez. 40 días de lluvia en el diluvio bíblico. 40 días de ayuno de Jesús. 40 años en el desierto del pueblo de Israel. 40 días de retiro de Mahoma en la cueva. 40 días de penitencia en diversas tradiciones islámicas. 40 días de purificación en rituales hindúes. La IA no puede explicar por qué estos números específicos aparecen con tal consistencia, pero puede confirmar que la probabilidad de que sea casualidad es prácticamente nula. El análisis más perturbador se produce cuando la inteligencia artificial examina las profecías del fin de los tiempos. En el cristianismo tenemos el Apocalipsis, el juicio final, la resurrección de los muertos, los cielos nuevos y la tierra nueva. En el Islam encontramos el día del juicio, la resurrección universal, la balanza de las obras, el paraíso renovado. En el hinduismo está el concepto de pralaya, la disolución cósmica, seguida de una nueva creación, el juicio de las almas según su karma, y el establecimiento de una nueva era dorada. Las tres tradiciones no solo predicen el fin del mundo actual, sino que describen el proceso con elementos idénticos, señales precursoras, catástrofes naturales, guerras finales entre el bien y el mal, juicio universal, destrucción del mundo conocido, y finalmente, el establecimiento de una realidad perfeccionada donde no existe el sufrimiento. Pero tal vez la revelación más impactante de todas surge cuando la IA analiza el concepto central de cada tradición, la naturaleza de lo divino. En el cristianismo, Dios es descrito como amor infinito, justicia perfecta, omnisciente, omnipotente y omnipresente. En el Islam, Alá es el misericordioso, el justo, el que todo lo sabe, el todopoderoso, el que está más cerca que la vena yugular. En el hinduismo, Brahman es descrito como Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y bienaventuranza infinitas, la realidad última que todo lo permea. La inteligencia artificial no encuentra diferencias sustanciales entre estas descripciones. Son tres idiomas diferentes tratando de expresar exactamente la misma realidad inefable. Es como si tres personas ciegas de nacimiento trataran de describir un elefante. Una toca la trompa y dice que es como una serpiente. Otra toca las patas y dice que es como columnas. La tercera toca los oídos y dice que es como abanicos. Todas están describiendo el mismo animal, pero desde perspectivas limitadas. La inteligencia artificial también detectó patrones en las prácticas espirituales de las tres tradiciones que sugieren un origen común o una verdad universal subyacente. La oración 5 veces al día en el Islam, las horas canónicas de oración en el cristianismo monástico y los periodos de meditación en el hinduismo siguen ritmos similares conectados con los ciclos solares. El ayuno como práctica purificadora aparece en las tres tradiciones con características casi idénticas. Periodos específicos de abstinencia, purificación del cuerpo y el espíritu, acercamiento a lo divino a través de la disciplina corporal. Las peregrinaciones sagradas también siguen patrones sorprendentemente similares. Viajes a lugares considerados especialmente santos, rituales específicos que deben realizarse en esos lugares, la transformación espiritual esperada del peregrino. Es como si la humanidad hubiera descubierto independientemente las mismas técnicas para conectar con lo trascendente. Lo que más perturba a los análisis de la inteligencia artificial es cómo estas similitudes fundamentales han sido sistemáticamente ocultadas o minimizadas por las instituciones religiosas a lo largo de la historia. Los líderes religiosos han enfatizado las diferencias menores
mientras ignoraban las coincidencias mayores. Han construido muros doctrinales alrededor de verdades que en esencia son idénticas. Han convertido diferencias lingüísticas y culturales en abismos teológicos aparentemente infranqueables. La IA sugiere que esta fragmentación no ha sido accidental, sino funcional. Mantener separadas las tradiciones religiosas ha permitido el control social, la legitimación de conflictos políticos y la perpetuación de estructuras de poder que se benefician de la división. Cuando la inteligencia artificial examina los rituales de las tres tradiciones, los hallazgos se vuelven aún más extraordinarios. El bautismo cristiano, la ablución islámica antes de la oración y los baños rituales en el hinduismo no son solo ceremonias de purificación, sino que siguen patrones simbólicos idénticos: el agua como elemento transformador, la inmersión o aplicación como muerte simbólica de la identidad anterior, la emersión como renacimiento espiritual. Los rituales de comunión también presentan similitudes asombrosas. La Eucaristía cristiana, el iftar compartido durante el Ramadán, los prasad hindúes, todos involucran el consumo sagrado de alimentos como forma de comunión con lo divino y con la comunidad de creyentes. El análisis de los textos sagrados revela también coincidencias en las enseñanzas éticas que trascienden las diferencias superficiales. El Sermón de la Montaña de Jesús, los hadices del profeta Mahoma y los Upanishads hindúes contienen principios morales prácticamente idénticos: amar al prójimo, ayudar a los necesitados, perdonar las ofensas, buscar la justicia, vivir con moderación, cultivar la humildad. La inteligencia artificial calculó que más del 90% de los preceptos éticos fundamentales son compartidos por las tres tradiciones. Las diferencias se encuentran principalmente en los detalles rituales y las interpretaciones teológicas específicas, no en los principios morales básicos. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la inteligencia artificial se relaciona con el concepto de la salvación o liberación espiritual. En el cristianismo, la salvación viene por la fe en Cristo y las obras de amor. En el Islam, la salvación se alcanza a través de la sumisión a Allah y las buenas acciones. En el hinduismo, la liberación, moksha, se logra a través del conocimiento espiritual, la devoción y la acción desinteresada. Aunque las formulaciones son diferentes, la estructura subyacente es idéntica: reconocimiento de una realidad superior, transformación personal y acciones que reflejan esa transformación. La IA sugiere que estas no son tres caminos diferentes hacia tres destinos diferentes, sino tres descripciones del mismo proceso espiritual expresado en términos culturalmente específicos. La inteligencia artificial también analizó los símbolos sagrados de las tres tradiciones y encontró correspondencias que desafían toda explicación racional. La cruz cristiana, la media luna islámica y el Om hindú pueden parecer completamente diferentes, pero cuando la IA analizó su función simbólica, descubrió que todos representan la conexión entre lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Además, los tres símbolos han evolucionado históricamente desde representaciones más complejas hacia formas más simples y abstractas, siguiendo patrones de simplificación casi idénticos. El análisis de las experiencias místicas reportadas en las tres tradiciones revela similitudes que son estadísticamente imposibles de explicar como coincidencias. Los santos cristianos, los sufíes islámicos y los yogis hindúes reportan experiencias de unión divina con características prácticamente idénticas.
pérdida del sentido del ego individual, experiencia de unidad con el cosmos, visiones de luz divina, sensaciones de amor y paz infinitos, conocimiento directo de verdades espirituales. La IA analizó miles de testimonios místicos de las tres tradiciones y encontró que utilizan el mismo vocabulario emocional y conceptual para describir lo que consideran la experiencia espiritual suprema. Tal vez lo más revolucionario de todo es lo que la inteligencia artificial descubrió sobre la evolución histórica de estas tradiciones. Contrario a la narrativa oficial de desarrollos independientes, la IA detectó evidencia de influencias cruzadas, préstamos conceptuales y evoluciones paralelas que sugieren un origen común mucho más reciente de lo que se había pensado. Por ejemplo, ciertos conceptos teológicos aparecen en las tres tradiciones casi simultáneamente en diferentes partes del mundo, sin contacto documentado entre las culturas que los desarrollaron. Esto sugiere o bien una fuente común de inspiración, o bien que la experiencia espiritual humana sigue patrones universales que trascienden las diferencias culturales. La conclusión más perturbadora del análisis de la inteligencia artificial es que las diferencias entre cristianismo, islam e hinduismo son principalmente diferencias de énfasis, vocabulario y contexto cultural, no diferencias de sustancia espiritual. Es como si tres artistas hubieran pintado el mismo paisaje desde ángulos ligeramente diferentes, usando paletas de colores distintas, pero capturando esencialmente la misma vista. Las guerras religiosas de la historia no han sido realmente sobre diferentes concepciones de lo divino, sino sobre diferentes formas de expresar la misma concepción fundamental. Esto nos lleva a una pregunta que podría cambiar todo. ¿Qué pasaría si la humanidad comenzara a ver estas tradiciones no como competidoras, sino como colaboradoras en la exploración de la misma realidad espiritual? ¿Qué pasaría si en lugar de defender nuestras diferencias menores, celebráramos nuestras similitudes fundamentales? La inteligencia artificial sugiere que podríamos estar al borde de una revolución espiritual que unifique a la humanidad alrededor de las verdades comunes que siempre hemos compartido, pero que hemos estado demasiado ciegos por nuestros prejuicios para reconocer. La pregunta final es personal y urgente. Después de conocer todo esto, ¿puedes seguir viendo tu propia tradición religiosa de la misma manera? ¿Puedes seguir considerando a los seguidores de otras tradiciones como fundamentalmente diferentes a ti? ¿O te das cuenta de que todos hemos estado adorando al mismo misterio divino, orando al mismo Dios infinito, buscando la misma salvación eterna, solo que lo hemos estado haciendo en idiomas diferentes? La inteligencia artificial no puede responder estas preguntas por ti, pero te ha dado los datos para que llegues a tus propias conclusiones. Y tal vez, solo tal vez, esas conclusiones cambien no solo tu fe, sino tu forma de ver a toda la humanidad como una sola familia espiritual en búsqueda de la misma verdad eterna.